Buenas tardes, seminaristas. Bienvenidos a una nueva clase de seminario de matemática. Hoy nos convoca el inicio de la unidad número 2, ecuaciones diferenciales. Un tema muy interesante que se suele utilizar mucho para resolver problemas de profesionales e inclusive hasta en la vida cotidiana. Para esto vamos a... pregunto, ¿me están escuchando con buen audio, con buen volumen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Hola. profe. Bien. Bueno, vamos a compartir entonces en la pantalla. Ustedes en este momento deben estar viendo la guía de teoría, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta cuestión de ecuación diferencial. Yo supongo que ustedes ya vieron los videos que hemos puesto en el aula virtual como una introducción, 2 videos en realidad. El primer video hacía referencia a de qué se trata esto de ecuaciones diferenciales, cuándo se presentan. Y el segundo video también muy interesante, cómo modelar matemáticamente, justamente a través de una ecuación diferencial, un fenómeno, un proceso en donde hay la variación de una variable respecto de otra. Vamos a primero a conversar un poquito respecto de esto de ecuación diferencial, pero antes de entrar con la definición matemática en sí, vamos a hacer una introducción respecto de esta frase, ecuación diferencial. Para eso voy a recurrir a la memoria de ustedes al momento de acordarse de lo que era una ecuación. Una ecuación. Y luego hacer otro recordatorio respecto de esta palabrita diferencial para después unir ambas como frase y hacer la presentación de lo que es una ecuación diferencial. Después vamos a ver el tema del concepto en sí. Luego vamos a ver lo que está escrito acá en la guía teórica y vamos a ver cómo todo se relaciona. Cuando yo hablo de una ecuación, lo que está en verde acá, ¿lo están viendo con el rombito verde? Sí, profe. Bueno, hago referencia a una igualdad, una expresión matemática que, en donde está involucrada una igualdad. Por ejemplo, x más 3 igual a 14. Ahí estamos en presencia de una ecuación. Esto desde el punto de vista del álgebra. X más 3 igual a 14. Ahí yo tengo una ecuación. Cuando hablamos o cuando hacemos referencia a esta otra palabrita, diferencial, el diferencial está asociado al operador matemático que ustedes conocen como derivada, ¿sí? Entonces estamos hablando, fíjense, de una ecuación por un lado y derivada por otro. Entonces, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, sí, como es una ecuación, va a ser una expresión matemática en donde está involucrado un signo igual. Ahora, al ser diferencial, necesariamente tendrá que aparecer en esa ecuación diferencial una derivada. Como ejemplo, ustedes ven acá, lo vamos a poner con un rombo rojo, una ecuación diferencial. ¿Sí? Aparece la derivada y' igual a coseno de x.
Esta es una ecuación diferencial. Fíjense que eso está, ahora podemos ir leer, acá dice, es una ecuación que involucra o que contiene una derivada de una función desconocida, la función desconocida, y de una o más variables. En el caso del ejemplo, esta función desconocida y va a depender de x, la variable independiente. Además dice que la ecuación puede contener más de una función desconocida, exactamente, no solamente como en este caso, que es un ejemplo muy sencillo, está involucrando a una sola función desconocida, que va a ser y. Además, alguna o todas las variables de las que dependen. Depende, en este caso también como ejemplo sencillo, de la variable x, la variable independiente x. Dicho de otra manera, una ecuación diferencial es una expresión, un modelo matemático, en donde aparece la derivada de una función desconocida. ¿Cuál es esa función desconocida? Y que va a depender en este caso del ejemplo de una sola variable x. Eso desde el punto de vista de la definición de ecuación diferencial. Tratemos de verlo ahora desde el punto de vista conceptual. Cuando estamos en presencia de un proceso en donde hay o se presenta una variable, por ejemplo, la temperatura durante el día. Ustedes saben que la temperatura ambiente, lo pongamos más clarito, durante el día va a depender, por ejemplo, del tiempo. Digo, por ejemplo, porque también puede depender de otras variables, pero de la forma más simple, del tiempo o el momento que estoy viviendo. Por ejemplo, la temperatura acá en Palpalá, como en cualquier otro lugar, a las 6 de la mañana no es la misma temperatura que es al mediodía, que a la siesta, que a la noche. Esa variación de la temperatura depende del tiempo. Entonces, si yo pondría, al haber una variación de temperatura, en este caso de una variable, depende respecto del tiempo, estamos en presencia de un fenómeno en donde se presenta, en el caso del ejemplo, temperatura que va variando a medida que también varía la variable independiente. Ese es un proceso. Vamos a otro, por ejemplo, para los bioquímicos, que lo vieron también en el video, el crecimiento de la cantidad de bacterias, por ejemplo, en el cuerpo humano. Eso también va a depender del tiempo. Si uno se infecta con una determinada, con una bacteria y con una población determinada, si se dan las condiciones para que su crecimiento se incremente, la cantidad de bacterias va a crecer en la medida que avance el tiempo. Es por eso que cuando uno tiene una sintomatología al principio leve, porque tiene una cantidad mínima de bacterias, pero en la medida que pasa el tiempo y si el sistema inmunológico no funciona, digamos, no responde, puede pasar que haya un incremento de esa cantidad de bacterias. ¿Qué es lo que estamos en presencia de qué acá? Un proceso en donde el número de bacterias aumenta en función de qué? Del tiempo. Todos estos procesos, puede haber muchos otros procesos, por ejemplo, cómo aumenta la temperatura, supónganse, vamos al aspecto de culinario, de la cocina. Si ustedes colocan una masa dentro de un horno para hacer un bizcochuelo, la masa tiene una determinada temperatura. Si lo colocan dentro del horno, esa masa va incrementando su temperatura, o sea, la temperatura de la masa va aumentando también a medida que pasa el tiempo. Todos estos procesos se pueden modelizar, se pueden escribir
como una ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué ecuación diferencial? Fíjense, como hablamos de variación, y ustedes han aprendido en el análisis matemático 1, creo, que hay un operador matemático que está relacionado íntimamente a esta cuestión de la variación. Y tiene que ver justamente con la derivada. La derivada, desde el punto de vista de la definición, ustedes deben recordar que es el límite para, si tengo una función f de x, la derivada es f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Bueno, esa es la definición, pero el concepto de una derivada en sí está asociada a la variación. Tal es así que cuando nosotros hablamos de la derivada de una función, de la gráfica o de una curva, la derivada nos está dando la pendiente de la recta que es tangente a la curva en un determinado punto. Esa derivada, si yo tengo una parábola, la derivada o esa recta tangente va variando a medida que voy trasladándome a distintos puntos sobre la curva, sobre en este caso la parábola. Todo esto significa, fíjense, esa famosa palabrita que, insisto, desde el punto de vista conceptual, hay que asociar al operador derivada. Bueno, habiendo recordado esto, podemos decir entonces que una ecuación diferencial, fíjense, justamente puede representar matemáticamente un proceso en donde una variable dependa de otra. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a presentar ahora un ejemplo en donde podamos, a ver, aguárdenme un poquito, vamos a salir con esto. Ver qué es esto de la modulación. Por ejemplo, están viendo el documento en Word, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué es lo que, para qué sirve? Ahí está el tema de la cuestión y que seguramente ustedes se plantearán en qué nos ayudará en nuestra vida profesional, para qué sirve la cuestión de las ecuaciones diferenciales. Vamos a presentar un caso en donde, fíjense, lo que está escrito, lo que ustedes ven ahí en negrita, refleja una situación común de la vida diaria en donde vamos a presentar cómo varía una función respecto de otra. Todo esto que ustedes están viendo acá, vamos a utilizar la pizarrita. Todo esto que ustedes están viendo acá, está escrito en el lenguaje cotidiano. Acá no hay ningún símbolo matemático, ni ecuación, ni nada. Cuando uno modela un problema de este tipo a una ecuación matemática, lo que tiene que tratar de hacer es tratar de expresar con símbolos matemáticos este proceso en donde una variable va a variar respecto de otra. En esa ecuación que vamos a obtener, como acá hay la variación, y ustedes saben que variación está asociado a derivada, tendrá que aparecer una prima, una derivada. ¿Ok? Entonces, vamos a leer qué es lo que nos dice el problema. Dice, cierta información comenzó a propagarse entre los estudiantes de la universidad, que son 14.000. Entonces, vamos haciéndonos la idea de que en una universidad tenemos 14.000 estudiantes como población general. A la semana, o sea, en el tiempo cero, hay 14.000 estudiantes. A la semana, 1.400 habían oído ese rumor.
Si hay algo que... Este ejemplo se lo pongo desde el principio porque es lo que, digamos, le da el fundamento al porqué de las ecuaciones diferenciales. Por eso es que si hay algún temita, algún punto que ustedes no entiendan, por favor me avisan. Esto tiene que quedar muy bien entendido. Porque lo demás, todo lo que viene son definiciones, distintos tipos de ecuaciones diferenciales, formas de resolver la ecuación, etcétera, etcétera. Pero el concepto tiene que estar acá. Y esto, insisto, tiene que quedar bien aprendido. Entonces, volvamos. Una universidad, 14.000 estudiantes. En esa universidad, una información empezó a propagarse. Por ejemplo, en la universidad han dicho que el ingeniero Condori se casa de nuevo. Pongámosle esa información. Transcurren 7 días y esa información la escucharon 1.400 estudiantes. Una parte de los 14.000, o sea, 1.400, escucharon esa información. Si la razón de aumento del número de alumnos que han oído esa información, fíjense, es proporcional al número de los que aún no lo escucharon, el problema es cuánto tiempo pasará hasta que se entere la mitad de los estudiantes. O bien puedo decir cuánto tiempo tiene que pasar para que se entere toda la universidad, también es otra alternativa. ¿Me sigue con el problema? Insisto con esto. Un rumor de que el ingeniero Condori vuelve a casarse se propaga en la facultad. En la facultad, que son 14.000 estudiantes, después de una semana, 1.400 escucharon ese rumor. Si la razón del aumento del número de alumnos que han oído el rumor es proporcional al número de alumnos de los que aún no lo escucharon, la pregunta que se impone es, yo, asustado porque ese rumor se ha filtrado, me puedo decir en cuánto tiempo, si a la semana fueron 1.400 los que le escucharon, en cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que se entere toda la facultad. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno modela es, fíjense, esto que está con el óvalo azul, hay que tratar de utilizar la simbología adecuada para llevarla a un modelo matemático. Ese modelo matemático va a ser justamente una ecuación diferencial. ¿Pero por qué ecuación diferencial? Porque acá dice clarito, la razón de aumento, ahí hay un cambio, hay una modificación del número de alumnos que han oído la información. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, le vamos a llamar T grande al total de alumnos de la universidad, 14.000, ¿sí? Esto es importante darle los símbolos. Pueden llamarle P, población de la universidad, N, como ustedes quieran, pero siempre tiene que quedar especificado perfectamente. T igual, entonces le llamaré a este dato de 14.000 el total de estudiantes de la universidad. Le voy a llamar E al número de estudiantes que escucharon el rumor luego de una semana, que eran 1.400. ¿Sí? T minúscula es el tiempo transcurrido y tengo que especificar, por supuesto, la medida. Si es en días, si es en semanas, si es en meses. Lo pondré en este caso en días. Como habla acá que es proporcional, fíjense, proporcional, utilizaré una constante K, constante de proporcionalidad. Pueden llamarlo C, también constante de proporcionalidad, o lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, ¿qué es, les pregunto a ustedes, en este proceso que está acá escrito en negrita, qué es lo que va a variar? El E, El el E, número de que es estudiantes. el número de estudiantes que escuchan la información. Ahora, ese E
va a ir variando en función de ¿qué? Del tiempo. Del tiempo. Macanudo. Entonces, ¿cómo armamos nuestra ecuación diferencial? Fíjense, acá lo vamos a ir colocando. Una línea en rojo. Dice, si la razón de aumento del número de alumnos que han oído el rumor, la razón de aumento es lo que me está dando la variación, ¿sí? Pero variación, ¿qué es? ¿A qué estaba asociada? A la derivada. ¿A qué estaba asociada? La derivada. A la derivada, exactamente. Entonces pondré, fíjense, acá abajo, vamos armando nuestra ecuación, la vamos a poner en negro. Fíjense acá, o por lo menos para hacerlo diferente, vamos a poner como flecha. En esta ecuación, ahí, fíjese, a la izquierda del signo igual, me dice la razón de aumento del número de alumnos. Si yo a E le llamé número de estudiantes que escuchan el rumor, E' será la variación del número de estudiantes, ¿correcto? O aumento en este caso del número de alumnos. Después me dice es. Y es, en matemática, ¿cómo se puede colocar? ¿Con qué signo? Díganme. Es. Si yo digo esto es, en matemática, ¿qué signo puedo usar para reemplazar el es? Una Puede ser flecha. un implica. Implica, pero además El igual. el igual. Es, entonces, es proporcional. Fíjense que el signo proporcional, ahí, será ahora proporcional, K. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿A qué? Al número de los que no lo escucharon. Si 14.000 es el número total de estudiantes y E es el número de los alumnos que escucharon el rumor, ¿cómo coloco matemáticamente el número de los que aún no lo escucharon? Esto que lo voy a poner acá, fíjense. El número en verde, el número de los que aún no lo escucharon. El total menos el E. Ahí está, perfectamente, y está puesto acá. 14.000 menos C. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahí, vamos a borrar, fíjense que acá está formada entonces mi ecuación diferencial. Esta será mi ecuación diferencial. Lo repasamos de vuelta, fíjense. Si yo llamo a E el número de estudiantes que escuchan el rumor, y acá me dice el problema o digamos, este contexto, este proceso, me dice que la razón de aumento del número de alumnos, aumento derivada del número de alumnos, pero yo le había llamado E al número de alumnos que escuchan el rumor. Entonces será E' en función del tiempo, me dice es igual, proporcional, K, al número de los que aún no lo escucharon. Si E es lo que escucharon y 14.000 es la población total, resulta que es ser 14.000 menos E los que no lo escucharon. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Fíjense entonces Sí, cómo. profe. Fíjense cómo. Una expresión que se la voy a volver a remarcar acá, que está en términos de que, como hablamos todos los días, la podemos expresar a través de esta expresión. Esto que acabamos de hacer es lo que se conoce como modelizar matemáticamente un problema. ¿Correcto? Bueno, ahora, una vez que tenemos nuestra ecuación diferencial, ¿qué tendremos que hacer? Porque en definitiva acá lo que me está pidiendo es
¿Cuánto tiempo pasará hasta que se entere la mitad de los estudiantes? Fíjense que entonces ya tengo mi ecuación diferencial E'. Ahora, así como yo tenía mi ecuación algebraica x más 3 igual a 14, resolver la ecuación diferencial era encontrar el x que colocado en esa ecuación la satisfaga, ¿verdad? En este caso, si yo hago un cálculo, x 14 menos 3 será 11. Eso es resolver la ecuación. Ahora, ¿qué será resolver la ecuación diferencial? Resolver esa ecuación diferencial significa encontrar justamente cuánto vale E en función del tiempo. E en función del tiempo. Si les pregunto, si yo tengo aplicado el operador derivada a E, ¿cómo puedo hacer para encontrar E? Aplicarle la operación inversa, o sea, Integral. la integral, tal cual. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, fíjense. Esta E' la coloco como diferencial de E sobre T, K 14.000 menos C. He puesto lo único a E' de otra manera. ¿Qué hago ahora? Voy a separar todas las E de un lado y las T del otro lado. O sea, si yo tengo una variable E respecto de la otra T, voy a separarlas. Entonces, hago un simple pasaje de término, diferencial de E sobre 14.000 menos C, será igual a K por diferencial de T. Entonces ya tengo las E de un lado y las T del otro. Ahora sí puedo aplicar el signo integral para que siga manteniéndose la igualdad. Si aplico en un lado, tengo que aplicarlo también en el otro. ¿Sí? Entonces se me queda la integral del diferencial de E sobre 14.000 menos C igual a K por el diferencial de T. Si yo integro esta expresión, esto será K, la integral del diferencial de T es T. Y esta expresión es menos el logaritmo de 14.000 menos C. Vamos a aprender también en esta cursada, resolver esta integral lo pueden hacer de distintas maneras. También es posible, y eso lo vamos a aprender en la clase, en los talleres, a través de un programa, de un software. Vamos a hacerlo rápidamente. Acuérdense, era la integral del diferencial de E sobre 14.000 menos C. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Este programa se llama Symbolab. También lo voy a poner en el aula. Es un programa en línea bastante interesante, fácil de manejar y que tiene muchas prestaciones. Mientras esto sube, vamos a ver acá. Vean, los mensajes. ¿Me escuchan? Correcto. Bueno, mientras esto sube, bueno, sigamos, acá está. ¿Están viendo el Symbolab en sus pantallas? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero calcular una integral indefinida, la tengo acá. Hago un clic ahí, la integral indefinida. Les hago recordar que era esta que estaba acá. El diferencial de E, vamos a poner el diferencial de X sobre 14.000 menos X y vamos a calcularla, ¿sí? Entonces, tengo un cociente, ¿verdad? Entonces, en el integrando busco el cociente que está por acá. Ahí. Arriba pondré diferencial de X. En el denominador era 14.000 menos X.
Epa, algo hice mal acá. Vamos a borrar y empezar de vuelta. Vamos con la integral. Vamos con el denominador. Acá arriba será el diferencial de x. Abajo en el numerador me quedaba 14.000. Abajo tengo 14.000 menos x. Revisamos. Fíjense acá, es la integral indefinida del diferencial de x sobre 14.000 menos x. Volvamos a nuestro programita. Vamos a ir. El programa está calculando. Y tenemos un resultado ya en un momentito. Acá está, inclusive, si quieren ver cómo se hacen los pasos para resolverlo. Y acá tenemos, fíjense, el resultado. ¿Sí? El resultado es igual a menos el logaritmo. Lo vamos a ver acá. Lo ven acá, lo voy a poner con un rombo acá. Menos el logaritmo de 14.000 menos x más c, que es justamente el resultado que tenemos acá. Fíjense, acá tenemos menos logaritmo de 14.000 menos c igual a k, la integral del diferencial de t, más una constante de integración. ¿Me siguen? Sí. Bien, ahora, como nosotros tenemos que tener e, como está acá, una función del tiempo, acá, esto es lo que yo trato de encontrar, e en función del tiempo. Fíjense que mi ecuación diferencial era e', ¿recuerdan? Entonces, resolver la ecuación diferencial es encontrar cuánto vale la función e. Entonces, pero tengo datos también para encontrar eso y para encontrar cuánto vale k y esta constante de integración. Después eso ya en la práctica lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta ecuación que tengo acá, que estoy ahora colocándole otro rombito, otro óvalo? En esta expresión hay que despejar algebraicamente e en función del tiempo. Al hacer eso me van a quedar dos cálculos que hacer. ¿Cuánto vale k y cuánto vale c? Dos incógnitas. Para eso necesito dos ecuaciones, ¿verdad? Pero el problema me dice que cuando se inicia el proceso en tiempo igual a 0, e, ¿cuánto vale? La población inicial es de 14.000. ¿Sí? Y en el tiempo igual a 7 días, recuerdan que yo t lo había definido, lo vamos a poner acá, t, fíjense, lo había definido como tiempo transcurrido en días. Entonces, y el problema además me dice que luego de una semana han escuchado el rumor 1400. Entonces, puedo colocar que cuando t es 7, una semana, la cantidad de estudiantes que han escuchado el rumor son 1400. ¿Ok? Ese es el tema de entonces cómo podemos nosotros calcular K y C. Una vez que yo tengo E en función del tiempo, con esta ecuación, que es ya la solución de mi ecuación diferencial, puedo calcular lo primero que me están pidiendo acá, cuánto tiempo pasará hasta que se entere la mitad de los estudiantes. Entonces, ¿qué puedo hacer acá con esta función? Fíjense, la función que yo encontré. Con esta que está acá. Pues bueno, en vez de E coloco 7.000 y de acá despejo el tiempo que tiene que pasar para que los que escucharon el rumor
sean 7.000. También puedo calcular cuánto tiempo tiene que pasar para que todos se enteren. Para eso, ¿cuánto tendrá que valer en esta ecuación? Pregunto. Para calcular el tiempo que tiene que pasar para que toda la facultad se entere, ¿cuánto tendrá qué valor tiene que adoptar este E? Para que todos se enteren, ¿cuántos son todos? 14.000. Entonces, cuando yo pongo E igual a 14.000, podré calcular el tiempo que tiene que pasar para que la totalidad de los alumnos de la facultad se enteren, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? Muy bien. Vamos a volver entonces a nuestro apunte. Esa es el concepto de una ecuación diferencial y cómo se maneja. Ahora vamos a ver rápidamente estas cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo, y' igual a coseno de x, todo lo que vamos a ver ahora de naturaleza matemática, pero importante que no pierdan de vista el concepto, así tal como lo hemos desarrollado en ese ejemplo. ¿Sí? Bueno, en esta ecuación, fíjense, y' igual a coseno de x, puedo decir que es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque aparece la derivada de una función desconocida. ¿Cuál es esa función desconocida? Y. Aparece su derivada, y', igual al coseno de x. Además, es importante esto otro, fíjense. En los términos en que está expresado el primer párrafo, no es posible considerar como ecuación diferencial a aquella que tienen constante cuyo valor se puede establecer arbitrariamente. Si yo digo, por ejemplo, que y' es coseno de x más c, una constante arbitraria, diré que esto no es una ecuación diferencial. Pero si yo digo que y' es igual a coseno de x más 8, sí, es una ecuación. Porque el 8 no es una constante arbitraria, es un número fijo. 8 no es arbitrario. ¿Ok? Bueno. ¿Cuándo se puede presentar una ecuación diferencial? Lo acabamos de ver en el ejemplo. Acá tenemos otro. El número de habitantes de una comunidad varía. Fíjense cómo esto que está acá de vuelta, expresado en palabras que usamos todos los días, lo podemos modelar como una ecuación diferencial. Ahí lo tienen ustedes, fíjense. El número de habitantes P de una comunidad varía permanentemente con el tema. Entonces, si yo le llamo a P la población de esa comunidad, la variación de esa comunidad será P'. Será P', ¿verdad? Después me dice, esta variación vamos a indicar con una flechita, o mejor con un segmento de recta. Fíjense, el número de habitantes P de una comunidad varía. Entonces aparece P'. Insisto, podrían haberle llamado N, T o cualquier otra letra, pero siempre tiene que quedar bien especificado. Si le llamamos P la población, la variación de esa población será P'. Además varía con el tiempo T. Esta variación dice otra vez, aparece nuestro signo igual, es en todo momento proporcional, aparece como proporcional la constante acá, la constante, al número de habitantes P. Bueno, pero si habíamos llamado P a la población, pues pondremos entonces
número de habitantes P, que está acá. Número de habitantes P. Fíjense cómo entonces yo ahora he formado mi ecuación diferencial, que es P' igual a K por P, otro tipo de ecuación diferencial distinta a la anterior. Entonces, cada situación en donde se presente la variación de una respecto de otra variable, se puede modelizar y justamente ese modelo matemático se llama ecuación diferencial. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto. Pregunto. Sí, profe. El resto de los alumnos, tengo 30 alumnos, menos los 2 profes, 28 alumnos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Vamos entonces a ver ahora qué se entiende por solución de una ecuación diferencial. Hasta hace un momentito que lo que hicimos fue modelar y obtener nuestra ecuación diferencial. ¿Qué será la solución de la ecuación diferencial? Así como en una expresión algebraica encontrar la solución de x más y igual a 13 es encontrar qué valor tiene x para que se produzca la identidad, también en este caso encontrar la solución de una ecuación diferencial es encontrar cuál es la expresión para la variable desconocida, de tal forma que reemplazada en mi ecuación diferencial se produzca una identidad. O sea, si yo tengo esta expresión P' igual a K por P, tendré que encontrar cuánto vale P en función de T. Eso es encontrar la solución. ¿Cuándo voy a decir que esta es solución? Cuando a partir de esa P, calculo P', lo coloco acá y me tiene que dar igual a la ecuación diferencial. Esto es, entonces, la solución de una ecuación diferencial. Por ejemplo, si yo tenía una ecuación diferencial, por acá arriba del ejemplo era y' igual a coseno de x, ecuación diferencial. La solución, fíjense, y' igual a coseno de x. La solución de esa ecuación diferencial, después lo vamos a ver cómo resolvemos, es y, encontramos la función desconocida y igual a seno de x más 8. ¿Por qué digo que es solución? Porque si derivo, y' será coseno de x. Y si yo reemplazo en mi ecuación diferencial acá arriba, fíjese, y' es coseno de x. Se satisface la igualdad. Y coseno de x igual a coseno de x. Ahí estoy haciendo referencia entonces a lo que se entiende por solución de una ecuación diferencial. ¿Ok? Acá está como el detalle. Acá hay otro ejemplo también de una ecuación diferencial. Y ahora vamos al cálculo, a cómo se determina la solución de una ecuación diferencial. Hace un rato una de las compañeras, si yo tengo y' igual a tangente de x en este caso, y', encontrar la función desconocida e, si el operador que está aplicado a y, mi función desconocida, es la derivada, para encontrar y tendré que hacer la función inversa, o sea, y como lo dijo su compañera, una integral. Por eso en el ejemplo que habíamos visto acá, lo volvemos a colocar, fíjense, una vez que teníamos nuestra ecuación diferencial acá, E' igual a K por 14.000 menos C, para encontrar E que aplicábamos en ambos lados la ecuación, el operador integral. Bueno, en este caso también, y en todos los casos cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, tengo que aplicar la integral. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, ahí si' es diferencial de y sobre diferencial de x, otra forma de notar la derivada, igual al seno de x sobre coseno. ¿Qué es lo que hago ahora? Fíjense. Voy a separar variables, las y de un lado y las x del otro. Entonces me queda diferencial de y es seno de x sobre coseno de x por el diferencial de x. Insisto, esto es lo que se llama separar variables. Esta es una operación que antecede, que debemos hacerla previo a
aplicar la integral en ambos lados de la ecuación. Una vez que están las y de un lado, las x del otro, aplico ahora sí la integral del diferencial de y, diferencial del otro lado. Como son, fíjense, integrales indefinidas, aparecerá cuando integro diferencial de y una constante C1. Y la integral del seno de x sobre coseno de x es menos el logaritmo de coseno de x, más otra constante C2. Pero lo único que puedo hacer, como al ser constantes, lo llamo como C a C2 menos C1. Pasando esta constante C1 del otro lado, será C2, y lo llamo C. Entonces, fíjense, resulta ser que y la función que estoy buscando, la solución de esta ecuación diferencial y' igual a tangente de x, resulta ser menos el logaritmo del coseno de x más c, que es la solución que estamos buscando. Acá hay otro ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden. Hay que integrar 2 veces para llegar a la solución. Después ustedes lo ven. Perfecto. Vamos a la formación de ecuaciones diferenciales. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Me han seguido? Luz Esmeralda Vila Solano escribió acá en el chat, no, profe. ¿A qué se refiere, Vila? ¿Qué es lo que no entendiste? Luz. Ah, me refiero a que no tengo ninguna duda. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con esto de la formación de las ecuaciones diferenciales. Esto también lo vimos con el ejemplo de los alumnos que escucharon la noticia de que Condori se casa por 4ª vez. Bueno, vamos a ver un ejemplo que también es algo que se puede dar y que lo vamos a analizar así. Fíjense, otra vez, vamos a remarcar esta cuestión con nuestro óvalo. Y fíjense, acá lo que está remarcado, están viendo con el óvalo azul, o la elipse azul, es, nos comenta un proceso en donde hay la variación en la cantidad de sal y a medida que pasa el tiempo. Lo vamos a leer. El tanque, representado en la figura 1, contiene 200 litros de agua. En ese tanque se han disuelto 10 kilos de sal. O sea que tenemos un tanque que tiene 200 litros de capacidad, está con agua hasta 200 litros, y ahí hemos tirado 10 kilos de sal. Hemos formado una especie de salmuera, ¿sí? Hasta ahí es una foto, es todo estático. En un momento determinado empieza a ingresar al agua, empieza a ingresar agua, pero pura al tanque. Agua pura al tanque. En ese mismo momento se abre otra manguerita acá, que también empieza a evacuar agua más sal, y en la misma cantidad en la que entra. Lo pongamos de vuelta. Un tanque de 200 con sal. En un momento determinado yo abro la canilla que me conecta a una manguera que me está enviando agua pura al tanque, y en el mismo momento abro también esta otra salida del tanque que me está ahora, no es solo como en el tanque hay agua más sal, lo que se está evacuando es sal. Les pregunto, si la cantidad que entra es, como dice acá, a razón de 5 litros por minuto, mientras sale la misma cantidad de solución,
si entra 5 litros por minuto y sale la misma cantidad, o sea, 5 litros por minuto, ¿la capacidad, los 200 litros, se mantienen o varían? Pregunto. Se mantiene. Se mantienen, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que va a variar en este proceso? Si yo acá, en el tiempo cero, cuando todavía no abrí, tenía 10 kilos de sal, y está saliendo sal por acá, sin que entre sal por el otro lado, está saliendo sal, ¿qué es lo que va a ir variando dentro del tanque? ¿La cantidad de qué? De sal. De sal en el tiempo, tal cual. De eso dice el problema. El problema nos dice, es de interés comprender qué sucede con la cantidad de sal que permanece en el tanque a medida que el tiempo transcurre. Esa cantidad de sal va a ir obviamente disminuyendo. ¿Ok? Fíjense, hagan de cuenta, y esto es una cosa muy, muy fácil. Supónganse que alguno de ustedes le toque un fin de semana largo, su mamá, su papá le dice, bueno, hora de que ustedes hagan algo, necesito que limpiemos el tanque de reserva que tenemos en el techo. Los tanques normalmente son de 600 litros, bueno, que sean 600 litros. Y limpiar un tanque, lo que normalmente se hace, usa ayudín, ¿sí? Entonces, uno sube, quizá ustedes no lo han hecho, pero a mí me tocó varias veces, subir al tanque y agregar la medida que corresponda de ayudín. Yo normalmente utilizo 1 litro, litro y medio. Entonces, ¿qué es lo que tengo en el agua? Por supuesto que está todo cerrado, no baja nada, no entra nada, ni sube nada. Dentro del tanque, entro a agregarle ayudín, y lo que obtengo es agua más el ayudín dentro del tanque. Empiezo a frotar y a hacer que la concentración sea homogénea, y con eso a frotar los bordes del tanque, etcétera, etcétera. Bueno, llega el momento ya de evacuar eso. ¿Qué es lo que hago? Por un lado, agrego una manguera de 3/4 y por la otra también una de 3/4. Y ingreso agua al mismo momento en que sale agua más ayudín. ¿Ok? Eso es digamos, algo que pasa. Por ahí sería bueno, o sea, yo me pregunto, cuando esto pasa, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo cierre acá y cierre acá, la entrada y cierre la salida, pero que me garantice que dentro del tanque no haya nada de ayudín? Porque si queda algo de ayudín y yo me voy a dar una ducha, me vuelvo rubio en un segundo, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo puedo calcular el tiempo que tiene que pasar para que dentro del tanque haya 0 de ayudín. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, de eso se trata. De eso se trata. Entonces, fíjense. Esto es exactamente lo mismo, nada más que en vez de sal, tengo ayudín. Eso es todo. Bueno, acá hay un proceso en que algo está variando. ¿Qué es lo que está variando? La cantidad de sal. ¿En función de qué varía? Díganme ustedes. El tiempo. Del tiempo. Entonces, vamos a ver cómo modelamos esto que está escrito acá en lenguaje cotidiano y la transformamos en una ecuación diferencial. Primero, sabemos que es una ecuación diferencial, porque implica la variación de una variable o la modificación de una variable, en este caso cantidad de sal, en función de otra, tiempo. Entonces, uno puede imaginarse también que la cantidad de sal que va a ir quedando acá es la cantidad de sal que hay en el tanque menos la que sale. Ahora, la que hay en el tanque también se va a alimentar con la cantidad de sal que entra. Dicho de otra manera, la cantidad que va a estar de sal en el tanque